Te damos la bienvenida a Mechinales, el podcast del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy nos sumergimos en la exhibición temporaria de Saberes, Plantas y Ciencia, práctica médica en la Córdoba colonial. Para esto, conversamos con Carmen María Roque, quien colaboró en la realización de la exposición. Ella es médica especialista en reumatología y profesora de la Cátedra de Medicina Antropológica en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. En este episodio nos cuenta la importancia del saber médico en el paso del tiempo, la humanización de la profesión y el rol de la cátedra en la formación de los estudiantes. El objetivo más importante, que a pesar de toda la tecnología, la ciencia, los avances actuales y los que nos esperan, no dejemos de humanizar la práctica médica, ¿no? Tan desvirtuada, tan venida a menos, ¿no? Inclusive la misma figura del médico. Entonces pensamos que el alumno se tiene que enriquecer con otros saberes, más allá de la ciencia, de sus habilidades, de sus destrezas, de sus conocimientos como médicos, que es lo fundante en esta profesión, también impregnarse de otros conocimientos que vienen desde las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? Entonces les decimos que esta materia, que es medicina antropológica, deben reconciliar la ciencia con el humanismo, es el camino. Y desde las humanidades, bueno, desde la historia, ¿sí? La historia es fundamental para conocer de dónde venimos, quiénes fueron los que nos antecedieron, ¿sí? Es fundamental. Y también conocer de estos aspectos enaltecen, jerarquizan nuestra profesión, porque mientras más sepamos de temas humanísticos, más humanitarios y más vamos a comprender al paciente que pide ayuda, que sufre, y en última instancia establecer un vínculo, una relación médico-paciente cálida, empática, en una comunicación que sea de escucha, que últimamente no hay tiempo, todo es la inmediatez, es una medicina de despacho, de kiosco. Los procesos históricos que nos relata la profesora Roque se evocan y detallan en las páginas de los libros antiguos que exhibe nuestro museo. Esta muestra permite rememorar el saber médico y su evolución a lo largo del tiempo. Bueno, a partir de las distintas fuentes que en esta exposición muestran, podemos hacer distintas correlaciones, como hemos venido charlando, desde el aporte árabe, ¿no? que se manifiesta en sus boticas, en sus farmacias, en su herbolario, en el uso de minerales, ¿no? Por otro lado, también vemos en los libros que ustedes utilizan, muestran el aporte de los cirujanos, los libros de cirugía que han encontrado en las bibliotecas jesuitas, como Dionisio Daza Chacón, ¿no es cierto?, que toma toda la práctica de Ambrosio Paré, padre de la cirugía moderna. Algunos de los libros que se pueden observar en la exhibición son los siguientes: La práctica universal en cirugía, de Giovanni Di Vigo, impreso en Venecia en 1669, o también Primera y Segunda parte de la cirugía universal y particular del cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, no naturales y preternaturales, cuyo autor fue Juan Calvo. Este ejemplar fue impreso en Lyon en 1647. Por ejemplo, lo nombran a Galeno. Galeno va a llevar y va a traer toda su teoría hipocrática y galénica que va a perdurar todo el periodo de la Edad Media, va a ser el dogmatismo galénico, y lo que decía el maestro no se discute, era el magister digit, ¿no es cierto? Era teoría indiscutible, desde el púlpito era la educación escolástica, teórica, especulativa, que va a predominar en las primeras universidades europeas y que acá lo va a adoptar la misma educación y la misma práctica médica. Otro libro también que podemos hacer la correlación es cuando hablamos de Descartes. Descartes, también hay libros de Descartes, que este filósofo racional de la época del siglo XVII, de la Edad Moderna, en donde justamente él rompe con esto del dogmatismo, y a partir de ahora lo que importa es la razón, res cogitan, res extensa, pienso, luego existo, es decir,
pero a partir de acá también se crea un dualismo, el dualismo cartesiano. Era una época de hechicería, brujería y demás, no estaba claro cómo era la medicina científica todavía bien establecida. Entonces, bueno, importaba más bien el cuidado del cuerpo y no lo que no se ve, no la mente. Entonces, eso, traído al día de hoy, es la crítica que se le hace a la medicina biologicista, cientificista, ¿no? Que se dedica a curar, ¿no es cierto?, a parchar, a tratar los síntomas, pero no la causa, ¿no? Deja de lado lo que es la mente, las emociones. Entonces, bueno, por eso es lo que se tiende a hacer ahora, una medicina integral, holística, que tenga en cuenta al individuo, al paciente como persona, desde lo bio, psico, social, espiritual, cultural. Esta exposición, presente en el Museo Histórico desde marzo de 2025, se compone a partir de libros de la colección jesuítica. Atraviesa ejes temáticos como los primeros médicos, medicina de ciencia y experiencia, entre otros. Hoy nos sumergimos en un recorrido a través de los libros médicos antiguos que componen nuestra biblioteca, donde descubrimos las prácticas de la medicina indígena europea y su encuentro en América. Bueno, a raíz de esta exposición que van a abrir con respecto a estos objetos, a estas fuentes de la historia, estos libros que se encuentran acá en la biblioteca jesuítica, en la colección jesuítica, es interesante los libros que ustedes han elegido, han seleccionado para hacer las correlaciones justamente con la historia universal de la medicina, es decir, qué estaba pasando, cuál era el contexto histórico, cómo eran los médicos, cómo era la práctica médica, sobre todo en este periodo, en el siglo XVII, en el barroco colonial, que por supuesto antes tenemos la medicina prehispánica, precolombina, y correlacionando todo esto, lo que pasaba en América con lo que pasaba en Europa. Entonces, bueno, a raíz de estos libros, por ejemplo, es interesante ver cómo ustedes quieren mostrar este ensamble entre, o por lo menos en las boticas jesuitas, los libros encontrados en estas boticas, en donde, bueno, acá tenemos la botica que daba en el actual Montserrat, ¿no es cierto?, en donde, bueno, eran típicas con sus estantes, con sus botellas, con sus cajoncitos, botellas de todo tipo, la materia prima. Después, bueno, había un lugar donde era el laboratorio, en ese laboratorio se preparaban las recetas, había un lugar de almacenaje donde estaba toda la materia prima. Bueno, esta función de las boticas fue fundamental, ¿no es cierto?, en esta época en donde en Argentina, en ese momento, había muy pocos médicos, eran muy pocos los que estaban preparados, los pocos que había venían de Europa, porque se formaban en España, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid o de Salamanca, en las universidades italianas. Entonces había poco. Entonces acá va a predominar una mezcla de saberes o de prácticas médicas. Por un lado el boticario, esa medicina jesuita va a combinar los elementos nativos que ya estaban acá, la medicina aborigen nativa, que es una medicina muy animista también, es una medicina mágica, teúrgica, medicina, magia y religión era una sola cosa, en donde, bueno, los hechizos, los encantamientos, los rituales, era muy típico de la magia, de la medicina aborigen, pero también, y estaba el jefe, el brujo, el chamán, el curandero, ¿no?, pero también el uso de las plantas medicinales, que fue fundamental, y esto fue lo que más destacamos de la medicina aborigen. Medicina aborigen y el herbolario que va a llegar a Europa y que va a llegar a los grandes centros médicos de Europa en ese momento, y cuyas plantas van a ser muy, muy valoradas, como va a ser la coca, como anestésico local, ocular, la quina, la malaria, en ese momento el paludismo estaba haciendo estragos, las fiebres tercianas. La profesora Roque nos menciona cómo se manifiesta el vínculo entre la medicina europea y americana. Por un lado. Y por otro lado, se va a combinar este tipo de medicina con la medicina traída de Europa. ¿Y cuál era la medicina traída de Europa? Justamente, y la que va a perdurar inclusive hasta mediados del siglo XVIII, es la medicina clásica, tradicional,
de Hipócrates y Galeno. Esta medicina, bueno, originaria en la Grecia clásica, en la Grecia y Roma clásica, con Hipócrates, la teoría humoral, esta medicina hipocrática, hoy, plena actualidad, en boga, esta medicina hipocrática natural, en donde ya no se explican las causas de enfermedad por eventos sobrenaturales, sino por causas naturales. Tenía algunos principios, como por ejemplo la teoría humoral. Esa teoría humoral, que el organismo está constituido por 4 humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Pero esto viene a su vez traído de otros, digamos, pensadores o filósofos presocráticos que van a empezar a cuestionar el origen del cosmos. Entonces empiezan a decir, no, en realidad el origen no es por causas sobrenaturales, sino por causas naturales que las podemos encontrar en los elementos, en los 4 elementos, y cada uno con sus características. El punto de inflexión lo hace Hipócrates, ¿no es cierto?, cuando combina estos elementos y empieza a plantear la teoría natural de las enfermedades. Doctrina que va a perdurar. Y bueno, a partir de esta teoría humoral, del desequilibrio viene la enfermedad y del equilibrio viene la salud o eucrasia. Por un lado eso. Después vendrá Galeno, este médico nacido en Pérgamo, que va a ejercer en Roma, médico, digamos, así como era humilde Hipócrates, con toda la va a incorporar todo lo que sea el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, lo vemos totalmente hoy en semiología. Con Galeno va a ser este médico que se hizo famoso porque era el médico de los gladiadores, de los emperadores, y era soberbio, y era muy reconocido, tenía mucho prestigio. Y en ese momento estaban prohibidas las disecciones. Entonces, ¿qué practicaba él? Disecciones en animales, en monos, en cerdos. Y esa teoría galénica, justamente junto con, por ejemplo, la tríaca, también es otro aporte de Galeno, que la tríaca, ¿qué es? Es la suma de sustancias de origen vegetal, animal y mineral para curar múltiples enfermedades que en realidad no tenían ningún principio activo, sino actuaba más bien de placebo, ¿no?, de sugestión. Así como la medicina indígena era fundamentalmente empírica y la europea empezó a consolidarse de la mano de Hipócrates y Galeno, es necesario destacar que los espacios de saber de consolidación de esta última fueron los monasterios medievales. En la Edad Media, la medicina en Europa se va a concentrar en la primera mitad, en la Alta Edad Media, en los monasterios. Es allí en los monasterios, y San Benito de Nurcia, los benedictinos, es muy interesante porque en sus propios monasterios van a tener no solo la biblioteca, donde el scriptium, donde ellos ponían bellos los libros clásicos que van a conservar y los van a iluminar a estas miniaturas, unas obras de arte, van a conservar el saber, sino que también van a tener allí un jardín botánico donde van a cultivar plantas medicinales, van a tener un lugar de asistencia médica, pero la asistencia médica era de tipo caritativo, de tipo humanitario. ¿Por qué? Porque daban hospitalidad, y de allí los hospitales, ¿no?, que en primer momento tenían un sentido de dar hospitalidad a los desamparados, a los huérfanos, a las mujeres abandonadas, a los peregrinos, por largos periodos de tiempo. En esos monasterios también había su botánica, en donde van a elaborar recetas, como licores también, para consumo propio y después para los vecinos. Te recordamos que la siguiente entrevista se enmarca dentro de la muestra temporaria de Saberes, Plantas y Ciencia, que se exhibe en salas del museo desde marzo de 2025. El proceso de realización contó con la colaboración de la Biblioteca Mayor de la UNC. Continuando con el recorrido histórico que nos comentó la profesora, surge el interrogante sobre el saber y hacer médico en otros hemisferios. En particular, ¿cuáles fueron los aportes de otras medicinas como la islámica en Occidente? La medicina del Islam va a compilar, va a traducir, va a resguardar todo el saber clásico que en Occidente no se pierde,
lo va a resguardar, lo van a traducir del griego, del latín al árabe, y después va a volver por España, y se va a difundir por Europa toda la tradición greco-clásica, griego-latina, pero a su vez ellos le agregan sus propios aportes, el aporte y la ciencia árabe. Y aquí, no solo en los hospitales, que eran distintos a los que en Occidente eran muy bien organizados, administrados, estaban las salas por especialidades, los pacientes febriles tenían su dispenser de agua. Por ejemplo, estaba la sala de contadores de cuentos para entretener, estaban las salas divididas por especialidades, por sexo, por condición. Es decir, eran muy avanzados, y los cruzados medievales se van a quedar impresionados, ¿no?, del avance que venía desde Oriente. También el tema de las farmacias. Los árabes fueron muy hábiles con la alquimia. La alquimia era esto de buscar, de encontrar el oro, de crear el oro, ¿no? Y el oro entendido como la piedra filosofal, como el elixir de la vida, la vida eterna, que los charlatanes lo van a promocionar en los poblados con estas botellitas. Bien. Y también el avance desde Oriente con las farmacias. Las farmacias, y también todo lo que sean las técnicas de química, de alquimia, ¿no es cierto?, con el baño María, la sublimación, la cristalización, todo esto en la búsqueda de querer crear el oro, van a ser muy hábiles en la química. Desde árabe se va a ampliar la farmacopea. Ellos van a incluir no solo la farmacopea, sino también el léxico, desde alcánfor, alcali, alcohol, almohada, es decir, jarabe, alcohol, bueno, una serie de terminología que viene de allí y que hoy la usamos perfectamente. Luego de un largo periodo de hegemonía de la tradición galénica, es importante detenernos en un hito clave: su ruptura debido a la revolución científica. Para esto, la profesora nos cuenta el contexto en el que sucedió y nos invita a reflexionar sobre cuáles fueron sus principales características e impactos en nuestra medicina actual. Avanzando en el tiempo, bueno, ya con el Renacimiento, un poco que de la fe del ser, ahora al hombre le interesa el conocer, el observar, ¿no?, de una visión teocéntrica medieval, del cuidado del alma más que el cuerpo. Ahora ya hay un secularismo en general, hay un individualismo, entra en juego la razón a través de la observación, de la experimentación, y es a partir de acá donde en la Edad Media se va a dar la primera revolución científica. Vamos a tener esta revolución, este giro copernicano que se va a dar en las ciencias, en donde, por ejemplo, artistas y anatomistas se van a reunir en las nuevas universidades europeas, en los anfiteatros donde se realizaban las disecciones, y van a comprobar que realmente la anatomía no era como se la había estudiado por 1000 años, por toda la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, allí va a ser, ¿y quién va a ser la figura máxima? Andrea Vesalius. Andrea Vesalius es el que rompe, el revolucionario que rompe con toda la tradición galénica. Fue muy resistido al principio, como todo cambio, como todo nuevo. En esta época se va a destacar también en la cirugía, también como padre de la cirugía, Ambrosio Paré. Fue un médico un cirujano de origen muy humilde, francés, que bueno, que se va a iniciar como barbero, y después va a entrar al Hotel de Dieu en París como cirujano barbero, y va a ser en esa época de guerras un soldado, un cirujano. Como cierre, la profesora Roque nos invita a reflexionar sobre el rol del médico y la importancia de la formación de los estudiantes de medicina en humanidades. Como decíamos, cuando el alumno de primer año va a estudiar medicina, no es lo que más le llame la atención estos temas, porque realmente se pregunta, si a mí yo vengo por la biología, me encanta, la naturaleza humana es lo que dicen los chicos. Otros dicen, no, quiero ayudar, por eso es la intención de empezar esta carrera, que realmente debe ser una vocación, porque demanda mucho sacrificio y mucho tiempo de estudio, desde que se empieza y nunca se termina realmente de estudiar y de preparar.
Y cuando llegan los chicos a primer año esta materia y de repente tienen que estudiar o filosofía, o Aristóteles, o Sócrates, o Hipócrates, o qué pasó en el Renacimiento, y los chicos quedan un poco desconcertados. Pero finalmente se les hace notar, y allí está la habilidad del docente, por eso es muy importante, en donde se les hace tener el gusto por estas disciplinas, ir mostrando a los alumnos para que se interesen esas idas y vueltas. Hoy estamos acá, pero porque pasó esto en un tiempo muy lejano, ¿no? Entonces mostrar la significancia, las correlaciones que hay, ¿no? Cómo ha ido cambiando el pensamiento médico a lo largo del tiempo en la búsqueda por solucionar o enfrentar el dolor, la enfermedad y hasta la muerte. Hoy, sin ir más lejos, ¿qué estamos buscando en medicina? La longevidad. Ir más allá, ¿no? Va a llegar un punto que se va a extender mucho más allá de la longevidad, es decir, superar la muerte. Pero bueno, en su momento el hombre desde la prehistoria, desde distintas formas, trata y lucha por eso, por superar la adversidad, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Así que, bueno, más que todo eso. Y el estudiante de medicina lo debe saber justamente para esto que dijimos, para elevar el nivel de la profesión. Debe saber esto y otros conocimientos más de las humanidades médicas. También invitados desde ya a nuestra cátedra de medicina antropológica, que tratamos de mostrar a nuestros alumnos que las ciencias humanas, ciencias del hombre, ciencias sociales, son fundamentales para tener una buena relación médica, para ampliar nuestra mirada, ¿sí? Ser médicos humanistas como lo fueron hace mucho nuestros profesores, ¿no? Ávidos en cultura, en literatura, en música, en historia. El médico debe ser humanitario y humanista, altruista, filantropía, pero también amar la técnica, los conocimientos fundantes de esta profesión, pero amando al paciente en última instancia, que es eso lo que nos llama a ser médicos. Pienso yo que el llamado, la vocación es ayudar al otro. Gracias. De esta manera, llegamos al final de un nuevo episodio de Mechinales, el podcast del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Queremos agradecer a Carmen María Roque, que con su gran vocación y conocimientos nos relató el desarrollo histórico de la medicina contenido en esta extensa selección de libros que componen la muestra de saberes, plantas y ciencia, y que nos sumerge una vez más en la historia del museo y su legado. En su realización participan estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social en el marco de sus prácticas supervisadas. Mechinales es un proyecto del Museo Histórico que busca generar conversaciones sobre historia, arte, ciencia y cultura para que se conviertan en puntos de apoyo. Te invitamos a escuchar todos los episodios del podcast en nuestro canal de YouTube y Spotify, y a seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales para conocer todas las muestras y actividades del museo. Nos encontramos en el próximo episodio.